Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra última clase y como último trabajo práctico a presentar, les voy a dar un caso clínico. Se trata de un varón de 60 años de edad que es chofer, tiene hipertensión arterial. Su diagnóstico fue hecho hace 5 años, usa dos medicamentos, el losartán de 50 miligramos y el amlodipino 5 miligramos. Consulta por dolor lumbar derecho, ya lo había hecho en varias oportunidades. En las últimas 2 semanas acudió a emergencia entre unas 3 a 4 veces. Esta es la quinta consulta. Ese dolor no tiene irradiación, no manifiesta otros síntomas. Al examinarlo, el paciente pesa 83 kilogramos, tiene una talla de unos 60 centímetros, su presión arterial es 150/90, la temperatura 37,2 grados centígrados, la frecuencia cardíaca 85 latidos por minuto. Y en el examen físico regional, el abdomen, sobre todo, encontramos que hay un aumento de circunferencia abdominal en relación a la circunferencia de la cadera. Hay un dolor difuso, no localizado, los ruidos hidroaéreos están normales, no tiene edemas el paciente y el paciente está inquieto, no tolera mucho tiempo el decúbito. Nos trae sus resultados de exámenes de laboratorio que vamos a revisarlos, y entre ellos tenemos unos leucocitos con 9.450 células por milímetro cúbico. Los segmentados son el 65%, linfocitos 25%, monocitos 2%, eosinófilos 4%, basófilos 1%, la hemoglobina es de 12 gramos por decilitro, la urea 35 miligramos por decilitro, la creatinina 1,2 miligramos por decilitro, el sodio 135 miliequivalentes por litro, potasio 3,5 miliequivalentes por litro, cloro 103 miliequivalentes por litro, calcemia 11,2 miligramos por decilitro, el fósforo plasmático está en 1,6 miligramos por decilitro, la albúmina de 3 gramos por decilitro, y le habían hecho paratormona 187 picogramos por ml, además de dosaje de 25 hidroxivitamina D en 19 nanogramos por ml, con una calciuria de 300 miligramos en 24 horas. Lo que ustedes deben hacer es responder a los siguientes interrogantes respecto al paciente para poder ayudarlo, saber qué tiene y poderle explicar y plantear un plan terapéutico. Entonces, las respuestas que deben realizar, procurar que sean lo más completa y detallada posible. La primera es: ¿cuáles son sus posibles diagnósticos del paciente? Justifique sus respuestas explicando por qué cree que tiene ese diagnóstico. Segunda pregunta: ¿tiene alguna alteración en el laboratorio? ¿Cuál o cuáles? Y si tiene las alteraciones, explique las posibles causas que pueden ocasionar esas alteraciones en el laboratorio con los datos clínicos que nos indica el paciente. Tercera pregunta: ¿pediría algún otro examen? ¿Cuáles? Sí, no. Si no lo pido o si lo pido y cuáles, debo explicar el por qué y explicar de cada examen qué espero encontrar si le voy a pedir algún examen. Y si no le voy a pedir, también explicar por qué no le pediría exámenes al paciente. Cuarta pregunta:
Debe calcular el filtrado glomerular del paciente con los datos que nos dan y explicar cómo obtuvo el resultado, qué fórmula utilizó, ya que existen diferentes fórmulas que hemos utilizado en la práctica y si está normal o está alterado ese filtrado glomerular. Quinta pregunta, ¿será necesario repetir algún examen, repetir algo, o hacer alguna corrección? Explique por qué y el posible resultado e identifique las posibles causas de la repetición de exámenes o de la corrección que sea necesaria. Y por último, los animo a que puedan explicar con mucho detalle el plan terapéutico del paciente, indicando el tratamiento no farmacológico, si es necesario algún tratamiento farmacológico u otro posible tratamiento que usted considere de acuerdo a la hipótesis diagnóstica que tenga. Esta será su nota para su parte de su práctica que va considerado en la casilla de trabajos prácticos. Bueno, y con esto vamos a repasar un poco acerca de este tema. La idea de plantearles una historia clínica es justamente para que le pongan más atención al tema y podamos demostrar su aprovechamiento con las respuestas que me vayan a dar. Vamos a hablar del metabolismo del calcio. El calcio es un electrolito, el tercer electrolito más importante del cuerpo, que está regulado por unas glándulas pequeñitas que son como unas lentejas que están en la parte posterior de los lóbulos de la tiroides. Son 4 glándulas que se llaman glándulas paratiroideas. El calcio es un metabolito muy importante que tiene diferentes acciones a nivel de nuestro organismo, solo para recordar, interviene en la secreción de muchas hormonas, así como la insulina, por ejemplo, y de otras, por supuesto, va a intervenir en la acción de los músculos, para usar y mover los músculos, contraer los músculos, necesitamos de calcio. Es componente estructural de muchas sustancias dentro de nuestro cuerpo, permite las conducciones de los impulsos nerviosos a través de las neuronas, desde las dendritas hasta los axones. Es importante para la activación e inactivación de enzimas, que son las que van a ayudarnos a que las hormonas o las diferentes sustancias puedan transmitir los mensajes hacia las diferentes células. El calcio es considerado un segundo mensajero intracelular, o sea que es fundamental su acción dentro de las células. También interviene en la coagulación y en la agregación plaquetaria y permite el proceso de exocitosis en las células para que se liberen distintas sustancias que son necesarias para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Recordemos que el calcio circula en el plasma en 3 diferentes formas. La principal va unido a las proteínas, sobre todo a la albúmina. Existen unos iones libres de calcio, podemos medir el calcio iónico, que es el libre, es el único fisiopatológicamente activo, el que actúa a nivel de las células y también puede formar complejos dentro del plasma sanguíneo y circular de esa manera. La proporción del calcio iónico se va a modificar
según la cantidad o la concentración de las proteínas plasmáticas. Si tenemos una hipoalbuminemia, existe un calcio total bajo, pero una fracción libre que puede estar normal. Eso hay que tomarlo en cuenta para medir en algunos casos calcio iónico y cuando medir el calcio total. Después, la acidosis o la alcalosis de la sangre puede influir en las concentraciones de calcio. Es decir, que cuando hay alcalosis va a aumentar la unión del calcio a las proteínas y va a estar disminuido el calcio iónico. Y por el contrario, cuando existe acidosis metabólica o acidosis respiratoria, va a disminuir la unión del calcio a las proteínas y entonces el calcio iónico puede encontrarse aumentado a nivel sanguíneo. El calcio se absorbe a nivel del intestino delgado, proximal, generalmente en el duodeno o en el yeyuno, influenciado por la acción de la vitamina D activa, se transporta por difusión pasiva, por canales de calcio por difusión pasiva, y esto a través de la membrana serosa de una célula intestinal pasa al líquido intersticial y de esa manera se absorbe el calcio. Los requerimientos diarios de calcio en las personas está entre 800 y 1200 miligramos al día, que son necesarios para la acción de todas las células. Entonces, vemos que se absorbe a nivel intestinal, ya hemos dicho en el duodeno y en el ilion proximal, por acción de la vitamina D para mantener los niveles adecuados de calcio. Esto es regulado por las glándulas paratiroideas que van a producir una hormona que se llama paratormona. Entonces, cuando por algún motivo no se absorbe adecuadamente la cantidad de calcio necesaria y a nivel sanguíneo tenemos calcio disminuido, ese estímulo lo reciben las células de las glándulas paratiroides, que en su superficie tienen receptores, y entonces detectan esta disminución de calcio, aumentan la producción de la paratormona para compensar esta deficiencia de calcio. ¿De dónde sacan el calcio? Entonces, estimulan a los huesos para la resorción ósea, para liberar calcio y fósforo y poder aumentar los valores de calcio sérico. Y por otra parte, a nivel renal, entonces se elimina el fosfato, se retiene el calcio y el riñón elabora mayor cantidad de vitamina D para absorber, aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal y poder mantener en equilibrio los valores del calcio sérico. En esta gráfica vemos entonces el tema de la absorción intestinal, que es alrededor de 0,4 a 1,5 gramos, y en el intestino todo lo excedente que se elimina es alrededor de 0,3 a 1 gramo. Existe un equilibrio entre el intestino, la acción del hueso, la resorción ósea, la absorción intestinal y la eliminación a través de los riñones de estos valores de calcio para que en el organismo se mantengan ciertos valores plasmáticos en equilibrio. Entonces, las glándulas paratiroides
van a producir una hormona que es polipeptídica, una cadena de aminoácidos, de 84 aminoácidos, que tienen actividad biológica en 34 residuos de su extremo N-terminal, que es este que está en azulito. El fragmento del 1 a 24 es la forma activa de la paratormona. Tiene acciones fisiológicas, su acción fundamental de la paratormona es controlar esa homeostasis del calcio a nivel sanguíneo. Tiene acción directa sobre el hueso y sobre el riñón, sobre el hueso aumentando la resorción ósea y en el riñón aumentando la eliminación de fosfatos, reabsorbiendo el calcio y también aumentando la liberación de la vitamina D. Y una acción indirecta en el intestino a través de la vitamina D para aumentar la absorción del calcio. Entonces, la paratormona se sintetiza a nivel de las glándulas paratiroides. Su función es mantener el calcio en valores normales. Las acciones que debemos recordar, que activa la resorción ósea, activa la reabsorción tubular renal de calcio, inhibe la del fósforo, activa la 1-hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D, para que se pueda absorber adecuadamente en el intestino. Entonces, por tanto, la paratormona va a producir hipercalcemia e hipofosforemia a nivel sanguíneo. Si hay un paciente que tiene hipocalcemia, va a aumentar la liberación de paratormona para corregir esa hipocalcemia. Y si existe hipercalcemia, lo que sucede para mantener la homeostasis es disminuir los valores de paratormona. Aquí tienen la imagen de un hueso con un osteoma, donde la paratormona va a estimular a que exista resorción de los huesos y mayor actividad de los osteoclastos para liberar el calcio que tiene almacenado ahí dentro de sus células. Aquí vemos una fotografía de un hueso donde vemos los osteoclastos, que son los precursores de las células óseas a lo largo de en semanas y meses. Y entonces vemos esta actividad de los osteoclastos para remodelar el hueso. Existen otros precursores como son los osteoblastos, que van a reparar y remodelar el hueso todo el tiempo. Entonces, en la superficie de las células existen receptores de paratormona al cual se va a unir la paratormona, va a desencadenar, va a activar la adenilciclasa, la diacilglicerol, la proteína C quinasa, para poder introducir o metabolizar el calcio a nivel celular. Hemos dicho que el calcio va unido a las proteínas y existe una fracción libre. Entonces debemos hacer siempre, verifica que vamos a medir calcio y tengamos alteraciones del metabolismo del calcio, ver cómo está la albúmina. ¿Sí? Los valores normales del calcio es entre 8,4 y 10,2, algunos textos y laboratorios hasta 10,5 miligramos por decilitro son los valores normales. Y cuando está alterado los valores de calcio, tanto elevados o disminuidos, tenemos que calcular el calcio corregido. Entonces, para decir si verdaderamente tiene una hipocalcemia o una hipercalcemia el paciente, debemos
tomar en cuenta el valor del calcio total que se ha medido y eso sumar a una multiplicación de 0.8 por la resta del valor de 4 menos la albúmina sérica del paciente y con este resultado, con el calcio corregido, recién podremos decir si nuestro paciente está con una hipocalcemia o una hipercalcemia. Finalmente, en esta diapositiva, ¿cuáles son las acciones de la paratormona? Aumentar la reabsorción tubular del calcio, disminuir, por tanto, la excreción de calcio, porque la paratormona va a hacer que el calcio a nivel sanguíneo aumente, disminuir la reabsorción de fosfato, aumentar la excreción renal de fosfato, va a haber fosfatiuria, va a eliminar el fosfato el paciente y de esta manera va a aumentar el calcio a nivel sanguíneo, va a producir en síntesis hipercalcemia, hipermagnesemia, porque aumenta también el magnesio, la reabsorción del magnesio y de iones hidrógenos, por tanto puede inducir a una acidosis metabólica. Y a nivel respecto al fosfato, el fosfato en sangre estaría disminuido, hipofosfatemia, pero como se elimina por vía renal, va a producir una hiperfosfaturia. Bueno, con esta breve introducción, las próximas presentaciones serán de las alteraciones de la paratiroides. Nos vemos en unos segundos.